Amigos de Versículo Diario, llegamos al final de esta serie por hoy con nuestro versículo número 15. A menudo, el futuro nos parece una niebla espesa. Nos preguntamos, ¿qué será de mí? ¿Saldré de esta situación? ¿Hacia dónde va mi vida? La incertidumbre genera ansiedad, pero Dios, que vive fuera del tiempo, ya ha estado en nuestro futuro. Él no está improvisando con nuestras vidas. Él tiene un plano maestro. Cerremos este día meditando en la grandiosa promesa de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras fueron escritas a un pueblo en el exilio, gente que pensaba que su vida había terminado. Y ahí Dios les revela su corazón, la soberanía, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Note la seguridad en la voz de Dios. Yo sé. Nosotros dudamos, nosotros suponemos, pero Él sabe. Dios nunca dice, ojalá salga bien. Él dice, yo sé lo que estoy haciendo. Y dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar que el Creador del universo piensa en usted? No somos un accidente cósmico. Estamos en la mente de Dios. Mientras usted duerme, Él piensa en su bienestar. Mientras usted se preocupa, Él está planificando su salida. Es una relación personal. Él conoce cada detalle de su historia y cada anhelo de su corazón. Descansar en el yo sé de Dios es la cura para nuestra ignorancia sobre el mañana. No necesitamos saber el futuro. Solo necesitamos conocer al que sostiene el futuro. La intención, pensamientos de paz y no de mal. ¿Y cómo son esos planes? Pensamientos de paz y no de mal. La palabra hebrea aquí es shalom, paz, bienestar completo, prosperidad, salud. A veces pasamos por dificultades y pensamos que Dios trama algo malo contra nosotros o que nos está castigando. Pero este versículo corrige nuestra teología. La intención final de Dios siempre es benévola. Incluso si ahora está en un exilio, en un momento difícil, eso no es el plan final. Es solo una etapa de procesamiento. Dios es un Padre bueno que no sabe dar piedras a sus hijos cuando piden pan. Y no de mal. Dios no planea su destrucción. Él planea su construcción. Cada no que ha recibido, cada puerta cerrada, ha sido parte de su protección para mantenerlo dentro de ese plan de paz. El destino, para daros el fin que esperáis. Finalmente la meta, para daros el fin que esperáis. Otras versiones dicen, un futuro y una esperanza. Esto significa que su historia no termina en tragedia. Su historia no termina en fracaso. En Dios siempre hay un fin, un propósito cumplido. La esperanza bíblica no es un deseo incierto. Es una expectativa segura. Es como un ancla lanzada hacia el futuro que nos hará hacia adelante. El fin que esperáis es la restauración. Es la vida eterna. Es el cumplimiento de su propósito en la tierra. Dios es el autor de su libro y Él ya escribió el último capítulo. Y déjeme decirle, es un buen final. Amigos, cerramos este día recordando
que no vamos a la deriva. Hay un capitán en el barco. Hay un plano sobre la mesa. Deje de mirar las circunstancias presentes como si fueran definitivas. Mire al arquitecto. Sus planes para usted son de bien. Duerma hoy con esta certeza. Su futuro está seguro en las manos de Dios. Gracias por acompañarnos en este maratón de fe. Que la esperanza de Jeremías 29:11 ilumine su mañana. Bendiciones y hasta el próximo video. Bienvenidos a Versículo Diario. Si tuviéramos que destilar toda la experiencia humana y toda la verdad espiritual en una sola fórmula, ¿cuáles serían los elementos esenciales que siempre perduran? El apóstol Pablo, en el cenit de su argumento sobre el ágape, el amor incondicional, nos da esa lista concisa, recordándonos las tres fuerzas que nos sostienen a través del tiempo. Hoy meditaremos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este versículo nos invita a preguntarnos, ¿qué estoy construyendo en mi vida que verdaderamente va a permanecer? La base que sostiene fe y esperanza. Pablo nos dice, permanecen la fe, la esperanza. Estas dos virtudes son esenciales para sobrevivir en este mundo caído. La fe es la raíz, es la certeza de lo que no se ve. Es creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Es la base sobre la cual nos paramos cuando todo tiembla. La esperanza es el horizonte. Es la expectativa de lo que está por venir. Es la luz al final del túnel. La fe te da el pie para caminar hoy. La esperanza te da la razón para seguir caminando mañana. Sin fe, no tendríamos cimientos. Sin esperanza, no tendríamos dirección. Juntas, nos permiten navegar el presente con propósito. La esencia suprema, el amor. Luego Pablo introduce el elemento crucial, y el amor. El amor, en el contexto de Pablo, ágape, no es el amor romántico o condicional. Es la elección sacrificial de buscar el bien del otro. Si la fe y la esperanza son para nosotros, nuestra salvación y nuestra motivación, el amor es para Dios y para el prójimo. Es la manifestación práctica de lo que creemos y de lo que esperamos. Podemos tener toda la fe del mundo, pero si no se traduce en acciones de amor, no tiene utilidad, como dice Santiago. El amor es el motor que pone en movimiento las otras dos virtudes. La inmortalidad. Pero el mayor de ellos es el amor. Y el gran final. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el amor la virtud suprema? Por su permanencia en la eternidad. Cuando Jesús regrese, la fe ya no será necesaria, porque veremos cara a cara lo que antes creíamos. La esperanza ya no será necesaria, porque nuestro futuro ya habrá llegado. Pero el amor, el ágape, nunca dejará de ser. No solo porque es lo que haremos en el cielo, sino porque Dios mismo es amor. Primera de Juan 4:8. El amor es la única virtud que no es temporal, es eterna. Por lo tanto, es la única que tiene valor eterno. Al final de la vida, no se nos preguntará cuánta fe tuvimos, sino cuánto amor dimos. Conclusión y llamamiento. Amigos,
Este versículo es nuestro examen diario. ¿En qué estoy invirtiendo mi energía? ¿En cosas pasajeras o en estas tres virtudes inmortales? Mantenga la fe, no pierda la esperanza, pero sobre todo, enfóquese en amar. Si haces esto, has cumplido el propósito de la vida. Que el amor del Padre te impulse hoy. Hasta el próximo video de Versículo Diario. Bienvenidos, familia de Versículo Diario. Hoy llegamos a nuestro video número 12 y quiero hablarle al corazón de aquellos que hoy no se sienten fuertes. A veces la vida no es una pradera verde. A veces el sol parece ocultarse y el frío nos invade. Puede ser una noticia inesperada, una pérdida dolorosa o simplemente una sensación de miedo y tristeza que no sabemos explicar. Nos sentimos vulnerables. Si hoy estás pasando por un momento así, Dios tiene una promesa de compañía que supera cualquier temor. Vamos a refugiarnos en las palabras del rey David en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este texto no niega la realidad del dolor, pero cambia la realidad de nuestra soledad. Analicemos juntos esta medicina para el alma. La realidad. Aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista comienza con honestidad brutal. Aunque ande en valle de sombra de muerte. En el original hebreo, esto se traduce como la sombra más profunda o tinieblas profundas. David no dice si ando, dice aunque ande. Los valles oscuros son inevitables. Todos pasamos por temporadas de tristeza y miedo. No significa que has hecho algo mal o que Dios te ha abandonado. El valle es parte del viaje, no es tu destino final. Fíjate en la palabra sombra. La sombra de un perro no puede morderte. La sombra de una espada no puede cortarte. El miedo es a menudo una sombra que parece gigante, pero que no tiene poder real sobre tu espíritu cuando estás en Cristo. Y lo más importante, el verbo es andar. Significa que estamos de paso. No dice, aunque me quede a vivir en el valle. Estás caminando a través de esto. Vas a salir al alado. El antídoto. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo es posible decir, no temeré mal alguno, en medio de tanta oscuridad? La respuesta no es nuestra valentía, sino su presencia, porque tú estarás conmigo. Hasta el versículo 3, David habla de Dios. Él me pastoreará. Pero cuando entra en el valle oscuro, en el versículo 4, David habla con Dios. Tú estás conmigo. En los momentos de alegría, hablamos de Dios. Pero en los momentos de tristeza y miedo, hablamos con Él. El dolor nos acerca a su presencia de una manera que nada más lo hace. No estás solo en tu tristeza. No estás solo en tu ansiedad. El Creador del universo ha descendido a tu valle para caminarlo contigo, paso a paso. Su presencia es la luz que disipa el pánico. El consuelo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Finalmente, el versículo nos habla de las herramientas del pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un garrote para defender a las ovejas de los lobos. Representa el poder y la protección de Dios. Él pelea tus batallas cuando tú estás demasiado débil para luchar.
Él te defiende de los ataques del miedo. El cayado era un bastón largo con una curva para acercar a la oveja al pastor o sacarla si se atascaba. Representa la guía y la ternura de Dios. Cuando la tristeza te quiere alejar, Él usa su cayado para traerte cerca de su corazón nuevamente. Saber que Él tiene el poder para protegernos y la ternura para guiarnos es lo que nos da aliento. Nos permite respirar de nuevo. Nos da fuerzas para dar un paso más. Conclusión y llamamiento. Querido amigo, querida amiga, si hoy sientes miedo y tristeza, repite estas palabras. Tú estás conmigo. No tienes que ver la salida todavía, solo tienes que sentir su mano. El valle pasará, la sombra se disipará, pero su amor y su compañía permanecerán para siempre. Descansa hoy en la seguridad de su presencia. Gracias por permitirnos acompañarte en este camino. Que la paz profunda del Salmo 23:4 abrace tu corazón hoy. Hasta la próxima en Versículo Diario. Bienvenidos a Versículo Diario. Después de un largo día de trabajo, meditemos sobre el impacto que dejamos atrás. ¿Cuál es el propósito de toda la fe, la esperanza y el amor que hemos discutido hoy? Jesús nos llama a ser diferentes, a ser la sal y la luz del mundo. No somos llamados a ser una luz privada, sino un faro público. Cerremos esta jornada con la orden más clara de Jesús para nuestra vida pública en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de crear la luz, sino de permitir que la luz que ya recibimos brille a través de nosotros. El imperativo: así alumbre vuestra luz. El versículo comienza con una necesidad: así alumbre vuestra luz. La luz es la esencia de un creyente, porque Cristo es la luz del mundo y Él mora en nosotros. Si Él está dentro, la luz tiene que salir. Jesús usó el ejemplo de una ciudad asentada sobre un monte, que no se puede esconder. Fuimos puestos en la posición donde estamos. Tu trabajo, tu familia, tu vecindario, para ser vistos. Es una vocación visible. Esto implica que no podemos vivir en las sombras, ni esconder lo que Dios ha hecho en nuestra vida por miedo o por falsa humildad. La luz tiene que ser una consecuencia natural de quienes somos. El método: para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo se traduce esa luz divina en la vida práctica? Jesús lo clarifica: para que vean vuestras buenas obras. La luz se manifiesta en acción. La gente no lee tratados de teología, lee nuestras vidas. Una buena obra es cualquier acto de bondad, generosidad, paciencia, honestidad o servicio hecho con el amor de Cristo. La luz no es solo lo que decimos, es cómo tratamos al camarero, cómo manejamos un conflicto en casa, cómo respondemos cuando alguien nos ofende. Es la ética cristiana en acción. Tus videos son una buena obra. Tu amabilidad con tu familia es una buena obra. Tu perseverancia en tu carácter es una buena obra. Las personas deben ver la diferencia que hace Cristo en ti. El propósito final: y glorifiquen a vuestro Padre. Este es el punto más importante. El propósito de nuestra luz no es que nos vean a nosotros, es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
El foco debe ser siempre redirigido. Si brillamos para que nos aplaudan, hemos fallado. Brillar es ser una flecha que apunta directamente al dador de la luz. Cuando la gente vea tu paz en la tormenta, tu perdón después del agravio o tu gozo en la dificultad, deben decir: algo más grande debe estar operando aquí. Debe ser Dios. Tu vida es el mejor sermón. Hoy te invito a vivir de tal manera que cuando termines el día, tu luz no te haya consumido, sino que haya iluminado el camino para que alguien más pueda ver a Dios. Conclusión y llamamiento. Es un privilegio ser portadores de luz. No te canses de hacer el bien, incluso si nadie te lo agradece. Recuerda, lo haces por el Padre. Vuelve a tus actividades y con esta certeza, haz que todo lo que hagas glorifique a aquel que te sacó de las tinieblas. Que tengas un excelente descanso. Que la luz de Mateo 5:16 te guíe hasta mañana. Ha sido una jornada espectacular. Bienvenidos una vez más a Versículo Diario. En nuestro camino, constantemente nos encontramos en encrucijadas, momentos donde la lógica humana parece insuficiente para tomar la decisión correcta. Enfrentamos dilemas en nuestras finanzas, relaciones, carrera e incluso en nuestra fe. ¿Dónde acudimos cuando la duda nos paraliza y la confusión nos ciega? Hoy, el Espíritu nos lleva a una de las promesas más directas y reconfortantes de la Escritura, una que aborda precisamente esta necesidad. Nos encontramos en la Epístola de Santiago, y el versículo de hoy es una invitación, un mandamiento y una promesa, todo en uno. Leamos Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Una frase tan sencilla, pero con un poder transformador. Este versículo no solo nos dice qué hacer, sino también a quién pedirlo y cómo Él responde. Vamos a desempacar esta joya de la fe en 3 puntos fundamentales. El reconocimiento de la necesidad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Nuestro primer punto es la honestidad brutal con uno mismo. El versículo no comienza con la solución, sino con la condición. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. La sabiduría versus el conocimiento. Es crucial entender que la Biblia no está hablando de simple conocimiento. Usted puede ser un erudito, tener múltiples títulos o ser exitoso en su campo, y aún así carecer de la sabiduría de Dios. El conocimiento es la acumulación de hechos. La sabiduría es la habilidad de aplicar esos hechos desde una perspectiva divina. Es la capacidad de ver la vida como Dios la ve. La humildad necesaria. Reconocer que nos falta sabiduría es un acto de humildad. La soberbia nos empuja a creer que podemos manejarlo todo con nuestra propia inteligencia. Santiago 1:5 nos llama a bajar la guardia, a admitir la confusión y a aceptar que, en los asuntos más importantes, necesitamos una guía que trasciende lo humano. La falta de sabiduría no es una falla, es una oportunidad para depender de Dios. Un inventario espiritual. ¿En qué áreas te sientes estancado o confundido hoy? ¿En la crianza de tus hijos?
¿En una decisión de carrera? ¿En cómo manejar un conflicto doloroso? Este versículo nos da permiso para dejar de pretender que lo tenemos todo resuelto y, en cambio, arrodillarnos. La naturaleza del dador. Pídara a Dios, el cual da a todos abundantemente. Una vez que hemos reconocido nuestra necesidad, el siguiente paso es la acción. Pídala a Dios. Pero la promesa no termina allí. El versículo describe la naturaleza del dador, y es aquí donde encontramos el mayor consuelo. La abundancia inagotable. Dios da a todos abundantemente. La palabra griega para abundantemente sugiere una entrega generosa, una dádiva sin mezquindad, una provisión que sobrepasa la necesidad. No recibimos una pizca de sabiduría, sino una fuente. No debemos temer pedir demasiado o pedir muy a menudo. Su provisión no tiene límites. La ausencia de reproche. El texto añade la frase que desarma cualquier temor. Y sin reproche. Cuando usted va a un consejero o a un amigo para pedir ayuda, a menudo hay un juicio implícito. ¿Por qué no pensaste en esto antes? O ¿cómo pudiste cometer ese error? Pero Dios no nos mira con el ceño fruncido. Él no nos avergüenza por nuestra falta. Él no nos recuerda nuestros errores pasados. Él simplemente está listo para dar, sin señalar nuestra ignorancia o criticar nuestra ceguera. La accesibilidad universal. Dios da a todos. No solo a los pastores, los teólogos o los supercristianos. La sabiduría divina está disponible para el ama de casa, el estudiante, el empresario, el desempleado. Es una promesa democrática del reino. Tu estatus social, tu nivel educativo o tu historial de errores no son una barrera para recibir la mente de Cristo. La condición de la recepción, fe y cero duda. El versículo 5 nos da la promesa, pero para entender la mecánica de la oración, debemos leer el contexto inmediato, el versículo 6. La promesa es categórica, y le será dada. Pero el versículo 6 nos advierte de la única barrera real. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Pedir con fe. La sabiduría no es dada al escéptico que solo prueba a ver si funciona. Es dada al hijo que confía en que su Padre es bueno y cumplirá su promesa. Pedir con fe es creer que Dios puede dar la sabiduría que necesitamos y que Él quiere dárnosla. Es la certeza de que la respuesta está en camino, aun si la confusión persiste por un tiempo. El peligro de la duda. Santiago utiliza una imagen poderosa, la onda del mar. La persona que duda es inestable, emocionalmente errática, sin ancla. Hoy cree en la provisión de Dios. Mañana vuelve a confiar en su propia fuerza. Hoy reza. Mañana corre al plan de autoayuda. La fe es el ancla que estabiliza nuestra petición. La sabiduría no puede arraigarse en un corazón dividido. Aplicación práctica. Cuando ores por sabiduría en una situación, sé específico, sé ferviente y luego descansa. Descansa en la certeza de que el dador, el abundante y sin reproche, ya ha activado su respuesta.
La sabiduría puede venir a través de la Escritura, el consejo de un líder piadoso o una paz inusual sobre un camino que antes temías. Conclusión. Una oración por sabiduría. Amigo, amiga, la vida es demasiado compleja para navegarla solo con la brújula de la razón humana. La promesa de Santiago 1:5 es la llave que abre los tesoros de la mente de Dios para tu vida cotidiana. Deja de lado la vergüenza por tu falta. Deja de lado la arrogancia de tu autosuficiencia. El Dios que creó el universo, que puso cada estrella en su lugar, está esperando, con su mano abierta, sin reproche, para derramar su sabiduría sobre ti. La invitación es simple. Reconoce, pide y cree. Ahora te invito a hacer esta sencilla oración conmigo. Padre Celestial, reconozco que tengo falta de tu sabiduría para enfrentar. Mencione su situación específica en silencio. En este momento te pido, conforme a tu promesa en Santiago 1:5, que me des de tu sabiduría abundantemente y sin reproche. Aumenta mi fe. Que tu Espíritu Santo guíe mis pasos y me revele el camino a seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Que hoy la sabiduría de lo alto sea tu guía.